Hola amigo, bienvenido a un nuevo video. El día de hoy te voy a mostrar una manera súper rápida y efectiva en la manera en la que puedes buscar aspectos con roles perfectos, buscar una buena cantidad de objetos legendarios y también buscar objetos amarillos ancestrales. Así que el truco de aquí es que sí vamos a trabajar basados en eventos, pero de una manera muy particular porque no tenemos pantallas de carga, señores. Esta mañana estuvimos haciendo la prueba con mis amigos del clan, así que te voy a decir una manera súper productiva en la que puedes resetear el evento sin pantallas de carga, señores, y esto es lo más bonito de este video. Tip 1: para empezar a hacer este farmeo intenso de equipo, lo que tienes que hacer es ir a una ubicación en el mapa donde haya un evento, pero que sea un evento rápido de hacer. Y ten en cuenta también que los eventos cambian cada hora, es decir, si tú empiezas a hacer un evento, por ejemplo, a las 2 de la tarde, a las 3 posiblemente ese evento ya no va a ser el mismo, sino que va a cambiar. Entonces vamos a ver rápidamente. Acá en la parte superior tenemos un contador, aquí tenemos, como se dan cuenta, que está abriéndose el evento justamente, y voy a darle play para ir comentando un poquito cómo es esta mecánica y la puedas entender a la perfección. Lo primero, aquí si te das cuenta, tengo 14 óvulos, ¿vale? Empieza el contador, son 7 segunditos, y para poder hacer esto tienes que hacerlo con al menos un compañero. ¿Cuál es la dinámica de esto? Uno de los dos va a tener que ser el puente, el trampolín, así que ese puente o trampolín que decida tomar ese rol tiene que estar en la dificultad 3. Así es, amigos. Entonces, como se dan cuenta, voy a pausarlo. Acá estamos en la dificultad 4. Pero vamos a utilizar un miembro del grupo para saltar a la dificultad 3. Como se dan cuenta, aquí simplemente estamos terminando el evento. Ok, lo terminamos. Duró más o menos 42 segundos de hacer ese evento. Es un evento que se hace relativamente rápido, vuelvo y repito. Y si le doy play, recojo los óvulos, los objetos amarillos, y si se dan cuenta, aquí le di a mi amigo Gerard Plomo, gracias Gerard por participar en este video, y le voy a dar unirse al grupo. ¿Por qué? Porque mi amigo Gerard es el que está en el mundo 3. Ahora, él pudo haber hecho la party con nosotros, de hecho ahorita la va a poder hacer para poder hacer los eventos. Una vez vamos limpiando los de tormento y después volvemos a pesadilla, pero lo importante es que los miembros del grupo usen a Gerard, en este caso como trampolín, porque él está en mundo 3. ¿Ok? Como se dan cuenta aquí, yo me paso al mundo de Gerard, con lo cual los dos ahora estamos en mundo 3. De hecho, ya entró otro de mis amigos que es Kavak. En mundo 3, si se dan cuenta, hay otro evento. Aquí, bien, pueden ustedes hacer el evento de mundo 3 o pueden resetearlo para ir al mundo 4. ¿A qué voy con eso? Lo que yo te recomiendo es hacer el evento de mundo 3 también, porque la diferencia son 20 óvulos más o menos, 25 óvulos, así que resulta bastante rentable aprovechar el salto, el trampolín a mundo 3. Entonces acá en mundo 3 hacemos el evento, ¿vale? Voy a adelantarlo un poquitico. Ahí ya, el evento número 2 acaba de terminar. Recogemos los óvulos y ahora ¿qué voy a hacer? Y fíjense en esta mecánica. Me voy del grupo. Cuando yo abandono, ¿me voy a dónde? Al mundo 4 donde estaba anteriormente. Entonces vuelvo a hacer el evento y le digo a mis amigos: hey, tengo yo el evento, únanse a mi grupo. Ellos se unen a mi grupo, ahí están entrando todos, menos Gerard, porque Gerard en ese momento estaba ocupado, dijo: no, yo me voy a quedar acá en mundo 3, pero él hubiese podido venir acá al mundo 4 también. Lo importante que tengan en cuenta es que alguien tiene que estar en el mundo 3 cuando ustedes vayan a ir. Aquí se acaba de terminar el evento, vuelvo a darle unirme a mi amigo Gerard, me vuelve a mandar al mundo 3 y si se fijan, aquí no hay evento. Pues ¿qué pasa? Abandono grupo y ya me di cuenta que no había evento. Vuelvo a darle unir y acá se van a dar cuenta que ya empiezas a jugar entre ambos reinos sin pantallas de carga, entre ambas dificultades. ¿Ok? Aquí ya tengo evento yo. ¿Qué les digo yo a ellos por Discord? Hey, entren a mi evento de una. Ellos vuelven a entrar, si se dan cuenta, y volvemos a terminar el evento, ¿vale? Otros 64 óvulos. Ya tengo 270 óvulos en 3 minutos 40 segundos. Eso es demasiado, gente. Quitar las pantallas de carga es demasiado. ¿Y por qué hablo de este tema en armar tu personaje? Porque de esta manera no hay excusas para que puedas conseguir los aspectos que necesitas roleando los óvulos en el vendedor de curiosidades. Ten en cuenta obviamente que la debes tratar de rolear en la dificultad 4 para que te salgan objetos ancestrales con buenos aspectos. Sin embargo, si estás en la dificultad 3 no hay problema, o en la dificultad 2 haz esta misma mecánica que te va a funcionar a la perfección. Vuelvo a unirme a mi amigo Gerard, vuelvo a irme a la dificultad 3 y ahí hay evento. Pues ¿qué hacemos? Hacemos el evento, claramente. ¿Listo? Vuelvo a hacer el ejercicio una y otra vez y así
todas las veces. Bueno, adelantando un poquito el video, si me voy al minuto 19, se dan cuenta ustedes que ya los 12 óvulos que hay en el piso no caben en mi inventario y eso debe ser porque tengo los 1000. Ahí están los 1000 óvulos, señores, así que en el minuto 19 pude tener 1000 óvulos. Tengan en cuenta que en una hora podrían llegar a farmear cerca de 3000 óvulos. Esos 3000 óvulos se van a transformar en una cantidad muy importante de objetos de un tipo que tú eliges y además recuerda que cada 1000 óvulos aproximadamente salen unos 7 u 8 legendarios, inclusive si te va mal de pronto unos 5, pero de ahí no bajas. Entonces es una manera muy rápida de conseguir los aspectos que necesitas, los objetos amarillos que necesitas si quieres recoger los objetos amarillos que botan los cofres. Así que amigo, ya no hay excusa para que no te equipes, para que digas, ay, no me ha salido el aspecto, no tengo el objeto amarillo necesario, tengo unos objetos con malas estadísticas. Gente, si hacen esto por una hora, van a tener una cantidad absurda de objetos amarillos y los que rolean por óvulos, vuelvo y repito, tienen una posibilidad de acuerdo a la dificultad que tienen de salir ancestrales, legendarios y tener unas muy buenas roleadas de aspectos. Ese es el truquillo que les quería compartir hoy, chicos. Por último, recuerda que la persona que está en el mundo 3 no va a tener ningún problema en poder hacer los eventos también. En este caso, Gerard no quería hacerlos porque estaba un poco ocupado, pero dado el caso en el que uno de los compañeros quiera servir como trampolín, lo único que tiene que hacer es, una vez está el evento activo por parte de alguno de los otros jugadores en el mundo 4, pues ir a hacer solicitud de grupo y hacer el evento, pero cuando termine ser quiqueado del grupo por el líder, y cuando tú quiqueas a Gerard, en este caso del mundo 4, él va a volver a su mundo original. De esa manera estás jugando entre el mundo de dificultad 3, el mundo de dificultad 4, así que chicos, de verdad aprovechen esto. Es una cosa que yo voy a aprovechar bastante con mis alters porque el bárbaro pues ya lo tengo bastante bien equipado y espero que lo disfruten. Así que si te gustó esto, déjamelo en un comentario. Gracias a mis amigos que me acompañaron a hacer este video, así que no siendo más, chaito.